Muy buenos días. Su servidora, Aciel Denise Morales Rojas, a nombre del licenciado Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico, les doy la más cordial bienvenida a este curso que lleva por nombre NOM 001 Semarnat y los lineamientos para la presentación de programas de cumplimiento, impartido por la ingeniero Laura Emma Merlín Ibarra, una colaboración entre la SEDECO y LEMI Consultores. Antes de iniciar, daré lectura a una breve semblanza de nuestra ponente. La ingeniero cuenta con una ingeniería industrial química, además de una licenciatura en Derecho, así como un posgrado en Educación y una especialidad en Ingeniería Ambiental. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en la Comisión Nacional de Agua, donde ejercía como especialista en materia de aguas residuales. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a nuestra ponente. Bienvenida, ingeniero. Muchas gracias y bueno, por favor extiéndele nuestro agradecimiento al licenciado por el apoyo. La verdad es que la SEDECO ha hecho un esfuerzo muy grande en difundir esta norma y bueno, pues aquí estamos, vamos a platicar un poquito de ella, a grandes rasgos cuáles son los cambios y de ahí nos vamos a ir directamente a los lineamientos. Al final, si les parece, vayan haciendo sus preguntas y al final podemos irlas contestando para darle continuidad. Adelante. Bueno, pues como todo lineamiento, toda normatividad tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el artículo 4 que nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. También tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es como la ley que de alguna manera ve toda la parte que tiene que ver con medio ambiente en nuestro país. Y ahí ahí vienen los artículos, cuáles son los criterios que se deben de considerar para la expedición de normas oficiales mexicanas, específicamente en este caso para el uso, tratamiento y disposición de las aguas residuales, con el fin de evitar riesgos y daños a la salud. Y tenemos la Ley de Aguas Nacionales, que es de aplicación también de la Constitución, del artículo 27 constitucional, que habla de que las aguas son propiedad de la nación, y ahí establece también que todas aquellas personas físicas, morales, gobierno inclusive, que usen aguas nacionales para cualquiera de las actividades que desarrollen, tienen la responsabilidad, y así lo dice, de realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y reintegrar las aguas a los cuerpos receptores, ¿no? Con el fin de permitir su posterior explotación. Entonces, este es el marco en el cual se expiden las normas oficiales mexicanas. Y, adelante. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas? A lo mejor algunos de ustedes tienen conocimiento, han oído hablar de esta norma, algunos dicen, no sé de qué estamos hablando. Bueno, estas normas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria. Esa es como la característica principal de una norma oficial mexicana. Cuando ustedes escuchen que dice norma oficial mexicana número tal, de entrada ya saben que es de observancia obligatoria, tiene la finalidad de establecer las características que deben reunir los procesos o servicios para que cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, en el caso específico de esta norma que tiene que ver con aguas residuales, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Esta norma, hay una norma, la previa a esta, que entró en vigor a partir del 11 de marzo de este año, hace unos días apenas. La previa se publicó el 6 de enero del 96, fue el primer ejercicio de norma oficial mexicana. Antes había como criterios ecológicos, se llamaban, y es la norma 001 Semarnat 96, que establecía los límites máximos permisibles que una descarga podía tener, ¿no? Sin embargo, esta norma pues ya tenía más de 20 años que no la actualizaban, y el 11 de marzo del 2022, hace un año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quién lo publica estas normas? El Ejecutivo Federal, establecen a través de la Semarnat, estableció la actualización de esta norma, que ahora es la NOM 01 Semarnat 2021. Venimos hablando de ella desde más o menos julio del año pasado, también aquí con la SEDECO, y veníamos como dando los pasos porque se publicó, y a partir de que se publicó, la norma estableció que entraba en vigor a partir del 11 de marzo de 2023.
Y como dicen, no hay plazo fatal que no llegue y este plazo ya llegó, ¿no? Entonces, a partir de hace unos cuantos días, esta norma ya está vigente, lo que significa que la 96 ya queda abrogada, o sea, ya no está vigente, ¿no? Esta es como la primera parte que es importante que sepamos. Ya a partir de 11 de marzo, esta es la norma vigente y la anterior queda sin vigencia. Y bueno, el objeto de esta norma es establecer los límites permisibles de los contaminantes en las descargas de aguas residuales. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a decir cuánto es los contaminantes que puedes descargar y en qué concentraciones. Menos de eso sí, más de esa concentración que te fijen, ya no está permitido descargar a cuerpo propiedad de la nación, que son todos los ríos, lagos, lagunas, barrancas y el propio suelo también está considerado, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que yo no descargo porque riego mis áreas verdes. Bueno, eso es una descarga también para la ley. ¿A quién aplica? Es de observancia obligatoria, como les habíamos explicado, las normas oficiales son de observancia obligatoria para todos los responsables de las descargas de aguas residuales en cualquier tipo de cuerpo receptor, todos. Aquí sí entran todos los usos, todos los usos. ¿A quién no le aplica? Únicamente no aplica a las descargas que van al alcantarillado municipal y las que descargas que son de aguas pluviales, o sea, el agua pluvial no se considera agua residual, siempre y cuando no venga mezclada con aguas residuales, ¿sí? Y aquí este cuadrito, aquí viene la fuente, es un taller que emitió la Semarnat, ahí vienen los datos del vínculo. Cuando vean estos que tienen lo de medio ambiente, ahí viene la fuente para que ustedes también lo puedan checar, está en su Facebook de la Semarnat. Precisamente vienen las fechas de entrada en vigor y ahí, como bien lo establece, el 11 de marzo de 2023 entra en vigor esta norma. Hay dos tablas que más adelante las vamos a ver, que esas entran en vigor el 3 de abril, o sea, en pocos días más. Y hay dos parámetros que son como novedosos, digamos, respecto de la norma anterior, que esos van a entrar en vigor el 11 de marzo de 2026. Y en este mismo transitorio de la norma se estableció que la autoridad iba a emitir lineamientos para ser publicados en el diario oficial para presentar programas para el cumplimiento. Estamos en esta etapa en el que dices, oye, yo vengo con una norma y de pronto me dices, tienes un año y vamos a cumplir a otra norma. No es tan sencillo, obviamente los parámetros son más estrictos, es una inversión fuerte, etcétera. Entonces, la autoridad emitió lineamientos mismos que fueron emitidos ya en el mes de diciembre y que más adelante vamos a platicar para hacer esta transición de la norma que veníamos cumpliendo a esta norma que es la que ahora debemos cumplir. ¿Sí? Aquí son las principales modificaciones. Me disculpa, andamos ahí con un poco de tos. Lo primero es que la norma viejita decía límites máximos permisibles y decía descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, y ahora ya lo pusieron como límites permisibles, o sea, no hay máximos ni mínimos, estos son los límites, y va a cuerpos receptores, y en cuerpos receptores de propiedad de la nación entran todos los que establece el artículo 27 constitucional. La clasificación ahora es con base en el tipo de cuerpo de agua, o sea, si va a un río, si va al suelo, si va al mar, viene la clasificación. Ahora sí, en función de eso viene la calidad con la que debes de descargar. Hay un parámetro que se utilizaba en la NOM 96, que era la demanda bioquímica de oxígeno, que ya está muy rebasado en el tema de que ya no nos sirve para determinar la contaminación y se eliminó y se sustituyó por otro parámetro que es la demanda química de oxígeno o el carbono orgánico total, según aplique uno u otro, lo vamos a aplicar más adelante. El mismo caso de coliformes fecales, era un parámetro genético que solamente nos determinaba que había presencia de materia fecal, pero no de un tema de salud, se sustituyó por Escherichia coli o enterococos fecales, les vamos a decir cuándo aplica uno el otro, y todos los demás parámetros que estaban en la tabla se modificaron sus valores, ahora son más estrictos. La norma 97 era una norma laxa para la época en la que estamos viviendo y los problemas de contaminación. No lo digo yo, lo dice la autoridad, lo ha dicho la autoridad, por eso se tenía que ya actualizar
hasta se tardaron un poquito, y pues ahora los parámetros están más estrictos y se incorporan, como ya habíamos platicado, 2 parámetros que es toxicidad aguda y color verdadero, y se elimina materia flotante y sólidos. A grandes rasgos, esas son las modificaciones y para que puedas ir identificando de la norma que estabas cumpliendo a la nueva, a dónde tienes que ir como poniendo tu foco, de dónde se tiene que trabajar, ¿no? Y se agrega un concepto que se llama valor instantáneo, que antes no estaba en las normas, porque antes nada más era el promedio diario y el promedio mensual, que básicamente es un valor de una muestra simple, pero que es únicamente para fines de la verificación que la autoridad va a hacer para el cumplimiento de esta norma. No aplica como de que ya te vas a ahorrar hacer el muestreo compuesto ni nada por el estilo. Y la frecuencia de reporte se alinea con la Ley Federal de Derechos, que estaba como un poquito diferente, pero ya lo vamos a revisar más a detalle. Vamos a entrar al detalle, adelante. Entonces, ¿se acuerdan que les habíamos platicado que ahora en la clasificación son 2 tablas? O sea, la norma son varias hojas, pero básicamente los parámetros que hay que cumplir son 2 tablas. Entonces, en cada tabla viene dividido por cuerpo. Digamos, el primero es ríos, arroyos, canales y drenes, embalses, lagos y lagunas, zonas marinas y suelo. Cabe señalar que en el caso de suelo todavía hace otra subclasificación, que es cuando usas el agua para riego de áreas verdes, cuando usas el agua para infiltración de otros riegos, o el suelo kárstico, que es normalmente tenemos en la zona sur del país. Entonces, lo primero que tú tienes que decir, ¿a mí qué me aplica ahorita a partir del 11 de marzo? ¿Qué tengo que cumplir? Lo primero que tienes que identificar es a dónde descargas. Si dices, bueno, yo descargo al río Atoyac, si vives aquí en Tlaxcala o conoces el río Atoyac, bueno, entonces me toca esta tabla que dice ríos, arroyos. No, yo descargo una barranca. La barranca es un afluente a algún río, va a ese punto. No, yo descargo la laguna de Acuitlapilco, por ejemplo, aquí en Tlaxcala también te toca el de embalses, lagos y lagunas. Yo descargo en el mar, te toca zonas marinas. No, pues yo riego, yo reuso el agua para riego de áreas verdes, me toca, ¿cuáles son riegos de áreas verdes? Pues los de jardines, ¿no? Me toca no, pero yo riego maíz u otros riegos, me toca o yo estoy en la zona de Mérida, suelo kárstico, así. Entonces, en función del cuerpo receptor, tú identificas qué columna te toca y con base en eso vas a identificar los parámetros y vas a decir, estos son los que me toca cumplir. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Luego viene uno que dice PM, PD y BI. Promedio diario es el valor que resulta del análisis de una muestra compuesta en 24 horas según el horario de tu establecimiento, y el promedio mensual es un promedio de al menos 2 muestras. Digamos que tienes que hacer 2 muestras diarias y las promedias, y ese es su promedio mensual. Y el valor instantáneo, como ya habíamos dicho, es una muestra simple, o sea, una muestra instantánea para fines únicamente de verificación de la autoridad. Entonces ahí vienen como, en cada tablita vienen los 3 valores, ¿no? Como habíamos ya platicado, ahí viene la clasificación de los ríos, y en el caso de la NOM 96 manejaba los estuarios y humedales. Ahora la autoridad lo sacó de la norma, y si tú vas a descargar un estuario o un humedal, tienes que cumplir con condiciones particulares de descarga, o sea, tienes que ir a la CONAGUA y decirle, fíjame condiciones, porque deben de ser muy específicas, entonces ya no entran en la norma como tal. Y esas son las famosas tablitas. Esta es la tabla 1. Si ustedes se fijan, ya vimos anteriormente cómo estaba la clasificación por ríos. Digamos que entonces yo quiero saber cuánto tengo que, si yo descargo un río, cuánto tengo que descargar de nitrógeno total. Aquí me dice 25 promedio mensual, promedio diario 30. Para que ustedes se den una idea, con la norma anterior el valor estaba en 60. Digamos que le bajaron a la mitad, más o menos, ¿no? Entonces, en el caso del fósforo estaba creo que en 30 y ya lo bajaron a 18, entonces sí es más estricta esta norma. Esto es básicamente para darnos una idea. Ahora, en riego de áreas verdes, a ustedes se fijan que el nitrógeno total y el fósforo total no va a aplicar, y eso estaba de por sí en la otra norma, o sea, para riego de áreas verdes y otros riegos,
no, sigue sin aplicar la concentración de nitrógeno total y fósforo, ¿no? Adelante, en el caso de la demanda química de oxígeno o carbono orgánico total, aquí es una o la otra. ¿Cuándo ocupo demanda química de oxígeno? Cuando mi concentración de cloruros es menor a 1000 miligramos por litro. Entonces ocupo demanda química de oxígeno. La mayoría de las descargas vamos a caer ahí. Bueno, eso yo decía. Apenas me tocó ver una persona de Monterrey, que es agua de servicios, que es agua de unos baños de un almacén, y entonces yo le decía, la adecuó y me dice, no, resulta que tengo cloruros arriba de 1000. ¿Por qué? Porque es un agua tratada que, bueno, ustedes saben, el agua de Monterrey, la mayoría viene de las presas, de la presa El Cuchillo y otras presas, que las tratan y pues les agregan una gran cantidad de cloro y entonces el nivel de cloruros es alto y por lo tanto en el caso específico de esta empresa ellos van a tener que analizar carbono orgánico total. Entonces lo que la autoridad dice es checa tus cloruros, si tus cloruros son menores de 1000 te aplica la DQO, si tus cloruros son mayor o igual a 1000 te aplica el carbono orgánico total. Básicamente esa es la diferencia entre cuál vas a aplicar de las dos. Si ustedes revisan, aquí lo marcamos, aquí lo marcamos en rojo, porque ahora la calidad para descargar al suelo es más alta, en el caso de riego de áreas verdes, que la calidad para descargar a ríos. Y esta tiene una, bueno, quiero pensar que la razón de ser es que porque, bueno, en el riego de áreas verdes, pues tienes contacto directo con las personas, por eso se fue tan alta, tan baja la calidad. Antes era al revés, en la norma pasada, si tú regabas áreas verdes, bueno, suelo específico no hacía como su clasificación, era mucho más laxa la norma que si ibas a una barranca. Aquí se invirtió un poquito este tema, ¿no? Adelante. Bueno, huevos del minto, Escherichia coli y enterococos, volvemos a lo mismo con E. coli y enterococos. Si tenemos una conductividad menor a 3500, se analiza y reporta E. coli, y si tenemos una conductividad mayor o igual a 3500, se analiza y reporta enterococos fecales. No van las dos, va una de las dos, y esta, si se acuerdan, se sustituyó por coliformes fecales. Las nuevas normas, los nuevos parámetros que son toxicidad y color verdadero, entran en vigor a partir del 2026. Digamos que todavía hay 4 años para trabajar. Antes la norma no marcaba color y entonces tú podías ver una descarga al textil de colores y a lo mejor decir, no, la contaminación, bla, bla, pero si ellos tenían fijado y autorizado la norma, pues estaban cumpliendo porque la norma no marcaba color. Entonces, este es uno de los grandes pues, cambios que tiene la norma que ahora va a marcar color. Pero aparte el color antes era en la escala cobalto-platino, que era como un parámetro que tenías que medir como en físico, ¿no? Por la coloración. Y ahora ya no, ya haces un análisis, ¿no? A través de ondas de luz. Entonces ya es un parámetro pues más certero, digamos, ¿no? Y los metales pesados, la tabla no se modifica de la tabla anterior en cuanto a los metales, pero sí se bajaron considerablemente las concentraciones que ahora puedes descargar. Esta tabla 1 que vimos anterior y la tabla 2 van a entrar en vigor el 3 de abril del 2023, o sea, en unos cuantos días. La periodicidad también de frecuencia de reportes estaba marcada en el caso de las descargas no municipales, por la carga orgánica, y podía ser la frecuencia de muestreo y análisis mensual, trimestral o semestral, y la frecuencia de reporte, con muestreo, análisis y reporte. Sin embargo, ahora digamos, cada 3 meses, tú le requieres reportar a la autoridad un análisis en donde le demuestres que estás cumpliendo con esta norma o las condiciones particulares de descarga, lo que te aplique. Ahorita vamos a explicar la diferencia y para determinar el promedio diario, cuántas muestras tienes que tomar para determinar el promedio diario, la tabla es la misma que estaba anteriormente. Otra adición a esta norma es que a partir de la entrada en vigor, cuando el laboratorio realiza los muestreos, tiene que tomar las coordenadas geográficas
que van a estar, se van a subir a un sistema electrónico que tiene la autoridad y que deben incorporarse en el informe de resultados de muestreo y análisis para vincular precisamente el sistema, que es el Declara Agua, con digamos, tus descargas ya van a estar dadas de alta ahí y ya van a estar ubicadas geográficamente y se van a vincular. ¿No? Es de alguna manera una certeza de que la muestra que estás tomando, dices que de dónde es, realmente sea y no estés haciendo como tambalache, ¿no? Yo eso es lo que creo. Y otra adición a esta norma es que la autoridad está determinando las características técnicas que deben tener los puertos de muestreo. Los puertos de muestreo es precisamente el punto donde tomas la muestra para analizarla y lo que busca la autoridad precisamente es que haya certeza y seguridad. Una, para quien toma la muestra y dos, para que no vayamos a contaminar el acuífero, ¿no? Entonces, en que se llama apéndice normativo, que también forma parte de la norma, que entra en vigor el 3 de abril también, vienen todas las características en función de 3 rubros: caudales menores o iguales a 30 litros, caudales mayores de 30 litros a 16,000 litros y caudales iguales o mayores a 16,000 litros. Lo que dice esta norma es que el puerto de muestreo debe ubicarse en el punto más cercano al cuerpo receptor, debe ser consignado en el permiso de descarga, o sea, debe estar establecido ahí, pero también hay que considerar, eso lo agrego yo, que si estamos en el punto más cerca del punto de descarga, podemos ya estar en zona federal. Entonces, si va a ser el caso, también requieren tramitar los permisos de ocupación de zona federal o permiso de construcción de obras hidráulicas ante la Conagua, porque va a llegar la Conagua, está muy padre tu punto de muestreo, pero ¿sabes qué me estás ocupando zona federal y cuándo me pediste permiso? O sea, no te exenta de tus obligaciones, ¿no? De lo que marca la ley. Entonces, lo estamos poniendo ahí para que lo tomen en cuenta. De igual manera, la norma establece, que es algo como que últimamente pues es novedoso, el proceso de evaluación de conformidad, ¿no? Y este proceso de evaluación de conformidad incorpora una figura que es una unidad de verificación, que es una persona física o moral, que debidamente acreditada ante la EMA y ante la Conagua, que va a poder decirle a la autoridad: yo ya revisé los análisis de esta descarga y esta descarga cumple con la norma. Esto yo creo que se va a ocupar mucho una vez que pasen los programas de acciones, pero la norma ya lo contempla. ¿Sí? También contempla esta norma que para el muestreo y análisis puedes solicitar la exención de uno o varios parámetros y el procedimiento que tienes que hacer aquí, que aquí lo resumimos, que básicamente es presentar una solicitud a la Conagua, entregar la caracterización de la descarga 6 meses, o sea, tienes que analizar 6 meses antes el agua de cruda y el determinar la procedencia de que si sí procede, que efectivamente tú demuestres que no estás generando alguno de los parámetros, y la exención puede durar hasta 3 años. Pues eso hay que valorarlo porque a veces los costos de lo que te va a costar no valen ni la pena, pero el procedimiento está y la autoridad lo tiene previsto. ¿Qué pasa si ya cuento con un permiso de descarga? No sé si en algún momento ustedes saben, pero para descargar aguas residuales a un cuerpo de la nación requieres contar con permiso de descarga expedido por la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua, para expedir ese permiso de descarga, toma en cuenta las normas oficiales mexicanas vigentes, toma en cuenta las declaratorias de clasificación y toma en cuenta las características específicas de tu descarga. Digamos, si tú tienes una industria textil, etcétera. Entonces, cuando te da el permiso, te fija condiciones particulares de descarga. En el caso de Tlaxcala, ya hay una declaratoria del Atoyac. Entonces, la mayoría de las descargas que van a la cuenca del Atoyac, en sus permisos de descarga, cuando se fijaron condiciones particulares de descarga, se fijaron con base en esta declaratoria. Esta declaratoria es más estricta que la norma 2021. Entonces, aquí hace una exención en la norma. Y dice: en caso de que existan condiciones particulares de descarga emitidas conforme a una declaratoria de clasificación de los cuerpos de agua nacionales o que conforme a la ley la comisión haya establecido los permisos de descarga con límites, parámetros adicionales específicos en comparación con los previstos con la norma, los parámetros y límites permisibles que se deberán cumplir serán los que establezcan las citadas condiciones particulares de descarga.
En pocas palabras y para no hacerlo tan así tan complicado, si tus condiciones particulares de descarga son más estrictas que la norma que entró en vigor, esas son las que se quedan vigentes. La autoridad no te va a cambiar más por menos. Esas son las que se quedan vigentes. Entonces tú puedes decir, bueno, pues entonces ya no tengo problema. Sí, bueno, sí tienes problema con el puerto de muestreo para que lo vayas considerando, pero por lo demás, pues ya estarías listo para cumplir, ¿no? No es el caso de todo el país. Hay muchos estados que no tienen declaratoria, que lo que tienen fijado en sus condiciones particulares de descarga, en sus permisos de descarga, es la norma 96, la norma viejita. Esos casos sí les va a aplicar este cambio. Paulatinamente la autoridad va a ir haciendo también la modificación de las condiciones particulares de descarga, pero mientras no las haga, las condiciones particulares de descarga que tienen son pues obligatorias y además, como ustedes ya vieron, la norma oficial mexicana es de carácter obligatorio, también van a tener que cumplir con la norma hasta que se vuelvan a emparejar, hasta que la norma y su permiso de descarga digan lo mismo, ¿no? Entonces, en este proceso, mientras tanto, la autoridad puede ir a verificarles norma en lugar de CPDs cuando les haga una visita de inspección. Y por eso es que hay estos lineamientos que ahorita más adelante vamos a ver. ¿Sí? También dice que tú puedes ir voluntariamente a decir, modifica mi permiso de descarga y actualízame la norma, cosa que pues puede ser que no muchos quieran hacer, pero de todos modos la autoridad lo va a hacer tarde o temprano, ¿no? Entonces, ya estamos a este punto donde ya vimos estos cambios, los cambios que la norma va a tener, y tal vez la pregunta obligada que yo creo que ya nos tendríamos que estar haciendo quienes tienen una descarga es, entonces, ¿qué requiero hacer para que mi descarga cumpla? Lo primero, y que yo espero que ya a estas alturas pues, la mayoría lo tenga, es realizar un muestreo y con la norma actual y analizar los parámetros y determinar si estoy cumpliendo al 100%, entonces pues no tengo problema, bienvenida a la norma cuando gusten, pero si no es el caso, entonces sí requiero yo hacer acciones. ¿Cuánto me van a costar esas acciones y en cuánto tiempo las voy a hacer? Son las dos preguntas que ya debes de estarte haciendo si estás en este supuesto para que puedas en estos 15 días que faltan presentar un programa de acciones si es que lo necesitas. Ahorita vamos a platicar. Y bueno, por ahí ya habíamos comentado que la autoridad emitió lineamientos el 5 de diciembre de 2022, precisamente para llegar a este punto donde decimos, bueno, pues ya viene la norma, ya chequé, pues no, a lo mejor antes yo no tenía DQO y ahora que ya tengo revisador DQO, pues resulta que la DQO me falta, no sé, yo tengo 300 y la DQO dice que es 250, me faltan todavía bajar 50, me falta bajar color, bueno, es dentro de 4 años, me falta bajar nitrógeno, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si la norma ya entró en vigor el 11 de abril y las tablas en el 3 de abril, pues precisamente para eso están estos lineamientos. Y aquí hacemos como una toma de decisiones, esto está así, ¿no? ¿Quién es el sujeto regulado? Yo, quien descargo, ¿no? Lo primero que para poder entrar a estos lineamientos, lo primero es que tienes que contar con permiso de descarga. Tiene que ser una descarga legal. Entonces, lo primero, el paso 1 es, ¿cuento con permiso de descarga? Pues si no cuento con permiso de descarga, no soy viable para entrar al programa de cumplimiento porque no es un requisito. Pero si cuento con permiso de descarga, lo segundo que tengo que definir es si tengo condiciones particulares de descarga fijadas con base en la norma 96 o la norma más las declaratorias que habíamos platicado hace rato según el estado donde vivas. Si sí tengo fijadas condiciones con norma y declaratoria y estas son más estrictas que la norma actual, pues ya estoy cumpliendo, ya nada más yo vería de revisar el puerto de muestreo, si mi puerto de muestreo cumple con los requisitos, o ahí a lo mejor tendría que hacer acciones. Pero si mi descarga está fijada a sus condiciones particulares de descarga con base en la norma 96, de la cual ya hice un análisis y revisé y veo que no voy a cumplir con las 2021 con las actualizaciones que hizo, ahí es donde puedo hacer uso de estos lineamientos o de esta oportunidad que me está dando la autoridad
para presentar un programa de cumplimiento que me permita a mí, en lugar de cumplir el 5 de abril las tablas, poder hasta 4 años después cumplirlas. Hasta 4 años, no quiere decir que 4 años. Si las acciones que tengo que hacer no justifican 4 años, pues a lo mejor 1 año o 2 años, pero me va a dar la oportunidad de hacer las adecuaciones que necesite en mi establecimiento para poder cumplir sin que haya una sanción de por medio, y ahorita lo vamos a explicar más a detalle. ¿Cuáles son las consideraciones generales de estos lineamientos? Pues el objetivo es establecer requisitos, plazos y procedimientos para presentar el programa de registro. Aquí la parte bien importante es que es voluntario, o sea, no es obligatorio. Si tú no lo quieres ingresar, adelante. Nada más recuerda que el 3 de abril ya tienes que estar cumpliendo con las tablas y desde el 11 de marzo ya está la norma vigente, ¿no? Esos son como los conceptos que debes tomar en cuenta para que los tengas pendientes. Y el programa de cumplimiento, como ya dijimos, es voluntario, establece las acciones que puedes realizar para cumplir con las tablas 1 y 2 y el apéndice normativo. Acuérdense que el apéndice normativo es el puerto de muestreo. ¿Y qué es lo que puedes modificar? Primero, en las instalaciones, que en este caso estamos hablando básicamente de la planta de tratamiento, y lo otro son los procesos productivos. O sea, si mi descarga no está cumpliendo la norma actual, yo tengo dos opciones: o modifico mi planta de tratamiento o modifico mis procesos, como por ejemplo decir, no, pues es que este insumo me está generando nitrógeno, lo voy a cambiar por otro, voy a hacer el cambio en mi proceso y para eso pues requiero hacer como acciones y ya con eso voy a entrar en nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, aquí otra parte importante es que el programa de cumplimiento debe ser por cada punto autorizado en su permiso de descarga. Esto, por ejemplo, para los municipios es como muy básico porque hay descargas que un municipio tiene 20 descargas, 30 descargas, y a lo mejor no las 30 no cumplen. Entonces, solamente, y aparte requieren diferentes acciones. Entonces, es por punto de descarga autorizado en el permiso. Los permisos vienen por anexos. Empieza con el anexo 4.1, 2, 3, así. Entonces, en el programa tú tienes que poner, es esta descarga que contempla el permiso de descarga número tal, anexo tal. Sí, y aquí esta tablita que también la presentó la Conagua en esta plática que dio con la Semarnat, es que tus plazos para presentar el programa de cumplimiento arrancan el 11 de marzo, o sea, arrancaron hace 3 días. La fecha de inicio de tu programa puede ser 11 de marzo y la fecha máxima de terminación de tu programa puede ser 11 de marzo de 2027. Lo más de actividades que puedes, digamos, incluir en el programa son 50 actividades. Entonces, aquí más adelante vamos a explicar cómo funciona el programa, pero esta es la parte que quiero que te quedes como clara, ¿no? Inicia el 11 de marzo de 2023, que es cuando entra en vigor la norma, y la fecha máxima es el 11 de marzo de 2027. Los lineamientos tienen dos anexos. El anexo A es donde viene toda la información general de tu programa y el anexo B es donde vas a tener todo el seguimiento que se le va a dar al programa. Estos anexos como tal, aunque vienen en el diario oficial, la Conagua elaboró un sistema informático con el cual se va a ingresar, que es el sistema de gestión PC NOM 001, que es a través del cual se va a ingresar este programa. No es en físico, no es que tú presentes tu programa ahí en la Conagua de tu estado, tiene que ser a través de este sistema, es la única vía para ingresarlo y el plazo es del 11 de marzo al 3 de abril para que puedas ingresar este programa. Vamos a platicar del sistema de gestión PC NOM 001. ¿Sí? Este programa, aquí viene la liga, entras al programa y para poder entrar tienes que entrar con tu e-firma, o sea, tu firma electrónica, como persona física, si eres persona física, o si eres persona moral, con la firma electrónica de la persona moral, no del representante legal, de la persona moral. Es el paso 1. Si
primero tienes que entrar con tu firma y ya que te ubicó y te reconoció, ya puedes ingresar al programa. Entonces, sí es importante que tengas a la mano tu firma porque si no, no puedes ingresar a este programa. ¿Sí? ¿Qué datos requieres tener? El RFC, el nombre de denominación de la razón social del sujeto regulado y tienes que adjuntar para identificarte si eres persona física, una copia de tu INE que tiene que estar vigente y si eres persona moral, el acta constitutiva, ¿sí? Tienen que ser en PDF y aquí vienen un máximo de 4 megabytes. Ya que entraste y que diste tus datos, esta es una pantalla, o sea, una captura de pantalla, ya que diste tus datos y ya que firmaste, que te pones a examinar, estás de acuerdo, te inscribes y a partir de ahí ya te permite el sistema ir presentando como tus actividades que vas a hacer. Que es esta parte, ¿no? Datos generales, nombre responsable de la descarga, poner un correo electrónico, el nombre del representante legal, el correo electrónico del representante legal y la identificación del representante. Esta screen de pantalla es de la pantalla del sistema y lo presentaron en la presentación de Semarnat. Después de ahí te pide el permiso de descarga y el número de anexo y que anexes copia del permiso de descarga y los datos que vienen en el permiso de descarga, el nombre del cuerpo receptor, el volumen de la descarga autorizado y tienes que agregar también los datos de tu medidor de descarga y las coordenadas, que son las que debe tener el permiso de descarga. Después requieres presentar una breve justificación de por qué quieres aplicar este programa y también te permite adjuntar evidencias puede ser ahí, por ejemplo, los análisis. Yo no lo recomendaría, pero pueden subir los análisis. Y aquí viene el periodo solicitado global. Entonces tú dices, no, pues es que mi programa quiero que empiece el 15 de marzo y que termine el 15 de marzo, empiece el 15 de marzo de 2023 y termine, que dure un año, el 15 de marzo de 2024. Entonces aquí tienes que, esta fecha es súper importante porque después puedes hacer modificaciones dentro de tu programa, pero no puedes modificar la fecha de terminación. Entonces, sí tienes que más o menos tener bien definidas tus actividades para que no te vaya a faltar tiempo, porque ya después no te van a dar como prórroga, ¿no? Esto sí es importante que lo tomes en cuenta. Y aquí empiezas a poner las actividades que vas a hacer y vas subiendo una por una y le vas poniendo el número de actividad, el nombre. Y aquí sí la fecha de inicio y terminación que van siendo consecutivas, digamos, vamos a empezar con desasolve de tanque. El desasolve de tanque lo empiezo el 15 de marzo y lo acabo el 30 de marzo. Y la siguiente actividad, entonces empiezo el 1 de abril y la acabo así. Así vas, al final, todas las actividades te tienen que sumar hasta la fecha final, ¿no? Entonces vas subiendo una por una. Si tú consideras que vas a hacer algún diseño, tienes un planito o un proyectito, aquí es donde lo puedes subir para que la autoridad con base en eso te verifique. Sí es muy importante que lo que subas tengas la certeza de que pues es algo que vayas a hacer porque va a haber un seguimiento por parte de la autoridad. No es así como que ya subí mi programa y ya, con eso la libro, 2 años no puedo seguir cumpliendo con la norma 96 y no pasa nada porque va a haber un seguimiento. ¿Sí? Y pues tienes que presentar un informe de avance, que es este formato, que seguramente también en el sistema va a venir, pero bueno, este es el que está publicado en el diario oficial. Y básicamente aquí es la parte que te platicaba. Va a la Conagua a realizar revisiones aleatorias y podrás solicitarte aclaraciones o información adicional que considere necesaria. Para requerirte información adicional te va a dar 20 días hábiles. Si dentro de esos 20 días hábiles tú no le respondes, el programa queda sin efecto, ¿no? Y ya una vez registrado el programa en la Conagua, no será objeto de modificación, salvo que el sujeto regulado justifique la necesidad de realizar algún cambio y no excede el plazo previamente establecido. Es lo que yo les decía. No podemos cambiar el plazo ya se queda fijo. Sí puedes, si por, no sé, a lo mejor vas a hacer una modificación de un proceso y en el momento del proceso pues salen algunas situaciones, sí puedes hacer modificaciones debidamente justificadas. Sin embargo, el plazo final no se puede modificar.
¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades del sujeto regulado? Pues tienes que realizar la gestión de los programas y también tienes que presentar los avances. Los avances se presentan 2 veces al año en los meses de marzo y septiembre. Digamos que el programa, bueno, si lo presentas antes del 5 de abril y entra, tu primer avance que tienes que presentar es en el mes de septiembre de este año, dentro del sistema también, ¿no? Y aquí otra vez, otro apercibimiento de la autoridad. Cuando el sujeto regulado no envía en tiempo y forma la información, el programa queda sin efecto. ¿Cuál es? Porque aquí varias veces vamos a ver que queda sin efecto. ¿Cuál es la consecuencia que quede sin efecto? Pues que a partir de la fecha que queda sin efecto al otro día, tú ya tienes que estar cumpliendo con la norma 2021. Mientras estés dentro del programa, puedes seguir cumpliendo la 96. No es como que te quedes sin cumplir nada y puedes tirar lo que sea. Tienes que cumplir la que de por sí ya tenías regulada. La diferencia en lo que, digamos, llegas a la 2021. Pero si por alguna razón tu programa no procede o no entregas a tiempo informes o te hacen un requerimiento y no cumples, te quedas fuera del programa, automáticamente al otro día tienes que cumplir con la 2021. Esa es como la parte interesante, ¿no? Ahora, las verificaciones, aquí como les había platicado, la autoridad va a hacer verificaciones y pues hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Se tomará en consideración la vigencia del programa, el grado de avance y se hará la cancelación si no se cumple. De la verificación, la autoridad puede decir, no, ¿sabes qué? Tú me dijiste que yo hasta aquí llevas el 50% y ya fui a visitarte y llevas el 20%, no estás cumpliendo, bye, ¿no? Entonces te quedas fuera del programa y al otro día ya te puede hacer una visita de inspección, te puede verificar tu descarga y si no cumple con la norma 2021, pues va a aplicar las sanciones que por ley correspondan. Recuerden que es de carácter obligatorio. Ahora bien, es que yo dentro de mi programa, como voy a hacer acciones, pues voy a suspender mi planta de tratamiento, ¿no? Y se va a quedar sin operación. Sí lo puedes hacer, la norma lo contempla, 2 veces durante todo el proyecto, pero primero tienes que avisar con 30 días hábiles antes de que eso ocurra e indicar el periodo por el que prevalecerá dicha infosituación y el periodo y por qué. ¿Qué va a pasar? No más de 3 meses y tienes que tener o sea, para poder suspender una planta de tratamiento debes de dar el aviso y tener tu acuse de recibido, porque si llega la autoridad y tu planta está suspendida y tú no presentas ese acuse, te vas a hacer acreedor a las sanciones que corresponden. Entonces, sí toma en cuenta porque a veces vas a cambiar de un proceso a otro y vas a tener que dejar de operar tu planta en lo que haces esos cambios que no deben pasar de 3 meses, uno, y que tienes que avisar prácticamente con mes y medio, casi 2 meses de anticipación antes y tener la autorización primero. O sea, es un acuse que te aparece en el sistema. Sí, en caso de llevar a cabo la suspensión sin hacer este aviso, como te comentaba, se van a aplicar las sanciones previstas, porque la autoridad lo va a poner como una descarga sin tratamiento que estás descargando, sin cumplir, ¿no? Entonces, por eso es importante que hasta que tengas el comprobante correspondiente de que la solicitud fue hecha en tiempo y forma, tú puedas hacer estas suspensiones a tu planta de tratamiento. Y que esas suspensiones, o no más de 3 meses, porque si no, tampoco, o sea, no tienes más que 3 meses y en total 6 meses máximo. ¿Qué pasa si no cumplo con los compromisos de mi programa? Como yo los habíamos dicho, pues te quedas fuera del programa, automáticamente te aplica la norma, ya no tienes, digamos, ese colchón de tiempo y te puedes hacer acreedores a las sanciones que corresponda porque finalmente tienes que cumplir con la norma actual y también tienes que realizar el pago de derechos, porque digamos ahorita con esto, si estás cumpliendo la norma 96, vas a poder seguir exentando el pago de derechos, pero si no cumples te van a aplicar como si no hubieras cumplido y entonces tienes que pagarlos, retroactivos con actualizaciones y recargos. ¿Sí? Aquí a grandes rasgos, pues eso es básicamente lo que dice la norma y lo que dicen los lineamientos. La parte que nosotros queremos que les quede muy clara, pues son 2 cosas. Primera, ya no hay vuelta atrás, la norma ya entró en vigor. Y lo segundo es, entró en vigor el 11 de marzo de este año.
y las tablas de la calidad del agua entran en vigor el 3 de abril del 2023. Entonces, estás en este lapso entre el 11 de marzo al 3 de abril en que tú tienes la posibilidad de presentar un programa, que les acabamos de explicar, para que tú puedas, hasta por 4 años, según las actividades que te requieras realizar debidamente justificadas, seguir cumpliendo con la norma viejita, la 96, en lo que haces el cambio paulatinamente a la norma nueva con el cambio de tus procesos o de tu planta de tratamiento. Y por eso es el interés de tanto de la SEDECO de una servidora de dar a conocer esta norma, de dar a conocer estos lineamientos, porque el plazo es muy pequeño para presentarlos y no va a haber prórroga. La autoridad ya dijo que no va a haber prórroga, es en un sistema que de alguna manera tiene su complicación porque son muchas descargas en todo el país y muy poquito tiempo, entonces no te esperes al último, y la parte más importante pues es que ya tienes que tener definido qué acciones vas a hacer, porque como ya observaste, las acciones son, pues ya después es muy difícil cambiarlas, ¿no? Entonces, a grosso modo, no sé si haya por ahí alguna pregunta, si no después nos las pueden hacer llegar. La presentación, con mucho gusto se las compartimos. Mándenos por favor a nuestras redes sociales o a través de la SEDECO o de las redes sociales de LEMI Consultoría que quieren que les compartamos la presentación y se las hacemos llegar. Y bueno, vamos a platicarles un poquito, tomarles unos 5 minutos más para platicarles quién es LEMI Consultoría y qué hacemos y cómo podemos apoyarlos en este tema de la norma, por si alguien está interesado, nosotros encantados de poder apoyarlos. Pues primera, somos una empresa que su servidora tiene más de 25 años de experiencia en el sector ambiental. Ya como consultoría tenemos a partir del 2016 y trabajamos pues básicamente para dar soluciones integrales para el cumplimiento de precisamente la legislación ambiental, tanto federal como estatal como local, ¿no? Y vamos enfocados en 4 rubros, que es la consultoría y la asesoría, la defensa jurídica, también de asuntos que ya iniciaron procedimientos administrativos, trámites y cursos de capacitación y capacitaciones, incluyendo las pláticas como la que estamos dando el día de hoy a través de la SEDECO, Tlaxcala. Y bueno, para fines de la norma, pues ahorita nosotros estamos promocionando un paquete de asesoría, que es un paquete un paquete de 6 asesorías, precisamente para apoyarles en todo lo que es cómo elaborar su programa de acciones, qué información debe llevar, qué sí poner, qué no poner, etcétera, con el fin de que puedan ustedes ingresarlo y puedan ustedes hacer uso de esta facilidad administrativa que la autoridad está dando. Si están interesados, aquí vienen nuestras redes sociales, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les hacemos llegar una cotización. Y también, pues nuestro próximo evento, nosotros en este tema de pláticas, tenemos un evento el 24 de marzo, es presencial, aquí en Canacintra, Tlaxcala. Ahí vienen los datos, precisamente un taller sobre cumplimiento de obligaciones. Si sabes cuáles son tus obligaciones, si tienes que reportar, pago de derechos, informes, cómo tienes que dar los avisos, toda esa información te la vamos a pasar en un taller de 3 horas con el fin de que evites incumplir y que te vayas a hacer acá una sanción de carácter administrativo por temas que a lo mejor dices, pues sí tenía los reportes, pero no sabía que los tenía que entregar o no sabía que tenían que ir en este formato. Situaciones así que te pueden servir muchísimo. Contáctate, vienen nuestros datos y nosotros estaremos encantados de recibirte. Si te interesa, también vamos a tener una versión virtual, nada más dinos, me interesa para la virtual, y nosotros bienvenidos y encantados de poder apoyarte. Y pues muchas gracias, de antemano gracias, aquí vienen nuestros datos, nuestras redes sociales, y le agradecemos como siempre todo el apoyo y las facilidades que nos da la Secretaría de Desarrollo Económico, y sobre todo pues que trabajemos juntos en este tema de que el tema del medio ambiente no sea un tema que no se cumpla por desconocimiento de la ley, que se tenga toda la información para que se pueda llevar a cabo y se pueda llevar a cabo lo mejor posible. Y pues gracias de antemano. Muchas gracias, ingeniero. Sí, a continuación pasaremos, bueno, daremos el tiempo al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos unas preguntas por medio de nuestra página de Facebook. La primera dice, ¿quién otorga el permiso de descarga? Nos pregunta Castañeda Cortés. Sí, los permisos de descarga los otorga la Comisión Nacional del Agua.
Es una obligación para descargar a un cuerpo de propiedad de la nación aguas residuales o al suelo, los tienen que realizar el trámite ante la Comisión Nacional del Agua. De las delegaciones, en todos los estados del país hay una delegación y ahí, de hecho, el trámite es en línea, por cierto, ya es en línea, se puede hacer desde cualquier parte del país. Perfecto, gracias. También nos comenta, ¿el plazo de 4 años aplica para la NOM 002? La NOM 002, como consecuencia de esta modificación que le van a hacer a la NOM 001, seguramente en breve, ya veremos en muy breve tiempo, la publicación de la actualización de la norma 002 y traerá sus propias reglas y sus propios requisitos. Por lo pronto, la NOM 002 del 96 es la que sigue vigente hasta que nos publique una nueva norma. Perfecto. Y la última nos comentan, ¿el plazo del 3 de abril aplica para la NOM 002 también? No, es solamente para la NOM 001 por el momento. Ok. Bueno, pues damos por concluido el espacio de preguntas y respuestas y pues agradecemos su colaboración, ingeniero, y a nombre del licenciado Javier Marroquín, agradecemos también la asistencia de las personas que siguieron la transmisión en Facebook, así como las que se conectaron vía Zoom. Es así como damos por concluido este curso titulado NOM 001 Semarnat, y de igual manera informarles que si están interesados en algún otro curso pueden acercarse a la Secretaría por medio de nuestras redes sociales o aquí en la Secretaría y así poder agendarlo. Gracias, ingeniero, y pues que tengan una excelente tarde. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Sí, les recordamos otra vez que si requieren que les proporcionemos copia de la presentación, por aquí los de Zoom pueden dejarnos su correo o en las redes sociales de la SEDECO nos pueden dejar también su correo y con mucho gusto se las mandamos. A más tardar el siguiente día se las enviamos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Nos estamos saludando. Hasta luego.